Entonces, si por ejemplo miramos en el grupo uno los que les tocó lo de la clínica, ¿sí? Ahí se habla de que crear una estructura de base de datos que permita el ingreso de un número indeterminado de pacientes, o sea que aquí hablamos de una entidad que es paciente, ¿sí? Aquí hablamos de una entidad que es paciente, que presenta distintos síntomas y diagnósticos realizados por los médicos. Entonces aquí tendríamos otra entidad. Y pues la relación entre paciente y médico pues nos lo está dando diagnósticos o sintomatología. Y miren que ahí tenemos tres tablas. Si usted me dijo, bueno, médicos, por ahí me colocaron tabla especialista, médico general, no era necesario porque hay una redundancia cíclica. Yo puedo decir que médicos, médico general, y puedo tener un campo que se llame especialidad, y esa especialidad comunicarse a una cuarta tabla que se llame tipo de especialidad, donde está gerontólogo, donde está urólogo, donde está otorrino, etcétera, etcétera. Pero no era necesario. O sea, solamente estas tres tablas podríamos definir, pues, por normalidad, tres tablas correlacionando médicos, pacientes y con la tabla de diagnósticos. Eso que era ahí más que suficiente. Y en todos en todos los documentos pues se requería utilizar o crear las tablas utilizando código en MySQL, no utilizar el diseñador. Bueno, unos pocos me utilizaron el diseñador, otros lo hicieron con el apunta de código. Es válido, sí, por esa parte puede darse validez, pero algunos no me colocaban estructura. La cardinalidad obviamente se puede dar para este caso. 50 consultas de registro utilizando el insert. No era sino en prácticamente copiar y pegar, copiar y pegar pues la sentencia insert con al menos 50 veces para poder registrar los datos, sea en diagnóstico, sea en médicos o en pacientes, cualquiera de los tres. Sí, o sea, no era que 50 en diagnóstico, 50 en médicos, no. 50 repartidos en los tres para ver cómo manejan ustedes las consultas insert. Pues las 30 consultas utilizando la sentencia select, ustedes hubieran podido variarlo. Entonces, por ejemplo, ABG en la tabla pacientes, o sea, para hallar el promedio de edades de los pacientes, o contar, por ejemplo, cuántos médicos son especialistas en gerontología, sacar registros solamente únicos de pacientes que son mujeres, el límite de diagnóstico menores a 30. Bueno, ahí hubieran podido ustedes combinar una gran cantidad de funciones de agregado y predicado y comparativas utilizando pues operadores lógicos. 5 consultas utilizando delete. Bueno, entonces cuando usted utiliza delete en una tabla relacional, una base de datos relacionada de médicos, pacientes y diagnósticos, usted debe primero eliminar, ¿sí? Se recomienda eliminar los diagnósticos y pasar por consiguiente a eliminar las tablas padre, que serían médicos y pacientes. Bueno, 5 consultas utilizando delete y con los operadores lógicos AND, OR o NOT. 5 consultas utilizando de actualizar los campos de la tabla médicos o tabla pacientes o diagnóstico también. Entonces esa era prácticamente la estructura que ustedes tenían que presentar. Pues pasar el documento en Word o PDF, siempre y cuando se pudiera visualizar allí toda la estructura. Entonces ya eso, pues ya ustedes lo enviaron, los que alcanzaban a enviar. Sí estaba un poquito larga, pero lo ideal era que ustedes estuvieran ya al tanto de la estructura, que puedan generar esa estructura a partir de un enunciado. En el parcial número 2, aquí se hablaba de que en la institución superior se desea sistematizar el módulo de nómina, de vengado, deducciones y total neto. Entonces ahí podrían ustedes, miren, muchos me crearon la tabla nómina, otros me crearon la tabla de vengado, deducciones y demás. Es válido, ¿sí? Es válido, pero pues podríamos entrar fácilmente a la estructura a
aquí habla de docentes, administrativos y auxiliares. Entonces aquí podríamos hablar de empleado, una tabla que llame empleado que conforme estos tres elementos o tres tipos de empleados, una tabla llamada empleado. Otra que sea tesorería, ¿sí? Tesorería podría también hablar, incluir a nómina, porque siempre en las empresas o en las instituciones, tesorería maneja la parte de nómina. Y por último, lo que relaciona a los empleados con la tesorería o la nómina como tal, pues serían los pagos. ¿Por qué? Pues porque pagos estaría dándonos la fecha, la hora, el monto de lo que tesorería como entidad le paga a los empleados. ¿Sí? Ahí estaremos relacionando prácticamente estas otras dos tablas. Si de pronto yo le hubiera dicho sobre, hubiéramos hablado sobre tercera forma normal, que es la normalización de tablas, cuando yo ya empiezo como a explosionar los registros de una tabla para poder crear otra tabla, pues ahí es totalmente válido que usted haga nómina y después diga devengado, deducciones, total neto. Yo a usted incluso en el grupo les dije que armaran solamente 3 tablas, con 3 tablas por cada enunciado era más que suficiente. Y la misma cosa, entonces era coger con base a esa estructura que ustedes crearon y generar todo esto. En el tercer parcial hablaba sobre una inmobiliaria. Entonces aquí habla sobre inmuebles. Los inmuebles incluyen casas, terrenos, edificios, locales, apartamentos, etc. Entonces aquí tenemos una entidad que congrega todo eso. La tabla inmuebles, y si usted hizo una cuarta tabla por ahí que diga tipo inmueble y la relación a inmueble, listo. Pero pues con inmuebles era más que suficiente, porque yo puedo colocar allí tipo inmueble como parte de uno de los campos de la tabla inmueble. Después me dice que a su cargo para varios tipos de clientes. Entonces, la tabla cliente, ¿sí? Donde está el nombre del cliente, la cédula y demás, va a hacer ese proceso con los inmuebles. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer una transacción. ¿Y qué es una transacción? Pues resulta que el cliente, por ejemplo, quiere alquilar un inmueble, o el cliente quiere vender un inmueble, o el cliente quiere comprar o permutar un inmueble. Entonces, todas esas acciones son transacciones. Entonces, hay una transacción donde si el cliente, por ejemplo, va a alquilar, permutar o comprar, pues hay un campo llamado, por ejemplo, valor. Entonces, pues era más que suficiente tener 3 tablas para correlacionar las transacciones. Bueno, y lo demás también se pidió para prácticamente lo único que cambió y varió en las parciales fue el enunciado. Y pues mirar pues, la capacidad de abstracción para cada estructura de bases de datos. Bueno, ya como les decía a algunos, yo ya hice la respectiva valoración de las parciales para que ustedes pues revisen dentro de su plataforma. No sé si a Diego le aparece o no le aparece todavía, o a Gerardo Andrés. Profe, a mí todavía no me aparece en la plataforma. Igual tampoco me aparece. ¿No le aparece? No, señor. Pues mira que yo aquí ya generé la calificación para cada uno. ¿Será que tiene que habilitarla, profe? Ya está eso cerrado, a mí no me aparece. Profe, a mí tampoco. Yo creo que ahí ya me calificó y tampoco me aparece. Sí, lo raro es que pues igual, cuando yo generé la calificación, le di a enviar, incluso con copia al estudiante. Bueno, de todas formas, pues por interno, sí, bueno, yo les mando la valoración. Igual algunos de ustedes ahí alcanzan a ver, bueno, Julián David, 5, Gerardo Andrés, 4, Camila Andrea, ¿qué pasó que no me entregó? Luis Fernando, 3, yo ahí explico y aclaro por qué hice la valoración. Guapacha, 4.2, Joan Eduardo Larte, 4.6, Santiago Chávez, creo que él me entregó fue un archivo por WhatsApp, bueno, yo voy a revisar allí. André Felipe Chamorro, 3.9, Juan Camilo Marín, no recibí, Diego León 4.5 y a ver, vamos por aquí, y Edwin Arbey 3.9. Johnny José Sinisterra no aparece con entrega. Bueno, vamos
vamos a mirar ahora, después de socializar esto, vamos a darle un vistazo a lo que son las actividades y recursos que se dejaron. Quedamos en el tema de joins, ¿sí? Los joins en MySQL. Voy a hacer un ejemplo en este momento para que estén al tanto ustedes de cómo son los joins. Ustedes, como vieron, los joins son consultas que generan enlaces en dos o más tablas. Yo puedo generar enlaces múltiples en varias tablas cuando yo necesito correlacionar campos en común. Entonces ahorita pues vamos a hacer el ejercicio. Igual hay unos enlaces que ya se postearon aquí para que ustedes complementen información de lo que es el joining múltiple. Personaliza tu correo Múltiple dentro de cualquier tipo de motor de base de datos, sea MySQL o sea SQL Server. Entonces es explicar el concepto de joining. Vamos a retomar otra vez eso para que nos quede claro, porque de ahí depende también lo que vamos a trabajar pues prácticamente con PHP. Espero que algunos de ustedes han visto el lenguaje. Si anteriormente lo vieron, pues de pronto lo vieron a nivel de programación general, pero PHP se presta también para que puedan ustedes utilizarlo en función de conectar a una base de datos y crear por consiguiente lo que se le llama un CRUD. Bueno, entonces habíamos hablado de los joins en MySQL. El inner join, que es el que en el que nos vamos a centrar, es el que genera mediante la teoría de conjuntos la intersección de los campos en común. Si yo, por ejemplo, tengo una tabla llamada, por decir, a ver, una proveedor, otra que se llame categoría, y esas tablas se puedan correlacionar por una que se llame producto, entonces el inner join me permite buscar dentro de los campos de la tabla producto, por ejemplo, cuáles son los elementos en común con categoría, o cuáles son los elementos en común con un proveedor, o puedo enlazarlos también a la vez. Aquí en el ejemplo estamos viendo solamente el enlace con prácticamente de una tabla a otra, no hay una tercera tabla. Entonces vamos a mirar cómo incluir el inner join en una tabla número 3, ¿sí? Para que podamos ver una estructura un poquito más compleja de cómo llamar registros. ¿Y de qué nos sirve esto? Resulta que cuando estemos trabajando en cualquier lenguaje de programación, sea PHP, Java, Python, como sea, allí vamos a tener la necesidad de generar estructuras de consulta para tablas. Entonces, en PHP o en cualquier lenguaje de programación siempre va a haber una sentencia, o en Java, una sentencia que me muestre toda esta información que genera el join en un formato tabla, ¿sí? Para aquellos que de pronto no se han familiarizado con el HTML o con PHP como lenguaje de servidor, les voy a explicar a grosso modo en qué consiste. No es cosa del otro mundo, no es cosa del otro mundo, que ustedes ya en este ámbito ya están acostumbrados a ver uno que otro código de programación, independientemente del lenguaje. Entonces, pues vamos a conocer esas estructuras básicas de PHP como lenguaje, y vamos a darle la utilidad real de lo que estamos viendo con bases de datos. Bueno, entonces, en esta teoría, pues voy a hacer el ejercicio práctico del inner join, que es la consulta que nos interesa, porque esta es la que nos va a jalonar información de varias tablas. En casos puntuales yo puedo utilizar el left outer join, pero aquí estamos hablando de una restricción solamente a dos tablas, ¿sí? El outer right join también, nos genera una restricción de dos tablas, pero el inner join sí nos puede generar conectividad con n tablas, ya dependiendo del tipo de consulta. Y ahí podemos utilizar también todas las estructuras que ya vimos sobre cláusula where, operadores condicionales, lógicos, etcétera. Ahí podemos también combinar una gran cantidad de cosas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer por consiguiente es entrar voy a entrar aquí al PHPMyAdmin que tenemos como servidor. Voy a entrar aquí al PHPMyAdmin, que ustedes pues también ya tienen instalado su SAN o WAM dentro de sus equipos. Vamos a entrar acá.
Bueno, entonces vamos a crear nuestra primera base de datos. Vamos a hacer el ejercicio con, bueno, vamos a tener productos, categorías, proveedores. Vamos a hacerlo con una base de datos general. Entonces vamos a llamarlo aquí ejemplo join. Vamos a crear esa base de datos. Entonces vamos a empezar por crear la estructura de 3 tablas. Primero vamos a crear una tabla categoría y después vamos a crear una tabla proveedor y por último una tabla llamada producto. Aquí no vamos a utilizar las referencias de relación, o sea, no vamos a utilizar el reference on cascade update que hemos utilizado en SQL. Vamos a dejarlas suelticas. Sí, porque muchas veces si no necesitamos hacer, por ejemplo, actualizaciones en cascada o eliminaciones en cascada, como hemos visto otras veces, esas tablas que están suelticas muchas veces pueden compartir información y no tienen que estar necesariamente relacionadas. Entonces las vamos a crear de formas separadas, pero obviamente con campos en común. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar por la tabla categoría y vamos a crearle aquí 2 campos para no hacerlo tan extenso. Entonces categoría va a tener 2, uno se va a llamar ID categoría y lo vamos a dejar un entero de 4 y vamos a dejarlo autoincremental índice de campo primario. No es obligatorio, pero pues por convencionalismo uno lo hace para llevar una secuencia de registros. Y categoría, que va a ser el nombre de el campo que va a contener categoría, en el caso tal, por ejemplo, si es una empresa de ropa o de alimentos o de inmuebles, muebles y electrodomésticos. Entonces aquí categoría lo vamos a poner de 15. Bueno, entonces ya tenemos nuestra tabla categoría, ¿sí? Dentro de esta base de datos ejemplo join y vamos a guardar. Bueno, no es necesario aquí que definamos el motor de base de datos, ustedes lo pueden dejarlo como INNODB, motor de almacenamiento, ¿sí? Si más adelante ustedes van a hacer una relación de campos por integridad referencial, guardamos. En este momento estamos guardando la información, estamos grabando para que pues ahorita que terminemos ya podamos postearlo en el grupo de YouTube. Bueno, ya tenemos dentro de la base de datos la tabla categoría. Bueno, vamos a crear otra tabla que se llame proveedor. Y proveedor va a tener también 2 campitos que van a ser también la estructura básica. Entonces proveedor y lo mismo. Entonces ID proveedor va a ser un entero también pues de 4 y va a ser autoincremental ya de primaria. Y vamos a colocar el nombre del proveedor que sea de tipo varchar y pongámosle unos 30. Entonces el proveedor, ¿quién va a ser? Pues ya creamos la categoría que puede ser alimentos, puede ser ropa, puede ser mueblería, electrodomésticos, y proveedor es la empresa que va a proveer esa materia prima. ¿Sí? Va a proveer esa materia prima para generar un producto. ¿Ya? Entonces puede ser, por ejemplo, si es ropa, Coltejer, si es alimentos, por ejemplo, Alpina, si son electrodomésticos, puede ser, por ejemplo, Sony. Entonces esos son los proveedores y que se determinan por una categoría. Pero entonces el producto va a contener esas 2 tablas relacionadas. Listo, ya tenemos proveedor. Bueno, aquí el motor, 9 y guardamos. Bueno, ya tenemos nuestras 2 tablas dentro de la base de datos ejemplo join, categoría y proveedor. Ahora vamos a crear nuestra tercera tabla que va a relacionar, pero no vamos a utilizar el diseñador o no vamos a utilizar el código SQL para relacionarlos, y este se va a llamar producto y producto va a tener 4 campitos. ¿Por qué? Porque va a contener el campo primario incremental de la tabla producto, va a contener el campo que correlaciona a proveedor
contiene el campo de categoría y contiene el nombre del producto. Entonces empezamos aquí con ID de producto. ID de producto que sea también autoincremental, campo primario. Después vamos a colocarle ID de proveedor. ID de proveedor, este va a ser también un valor entero, porque obviamente al relacionarse debe coincidir con la estructura de las tablas que contiene el valor padre. Después seguimos con ID de categoría. ID de categoría también va a ser un entero de 4. Y por último colocamos producto, que es el nombre del producto que nosotros vamos a establecer dentro de la tabla para poder mostrar la información de a qué producto estamos haciendo referencia. Bueno, entonces este va a ser varchar 15 o 30 y listo. Entonces ya guardamos. Miren que no hemos hecho ninguna relación de tablas. Todas las 3 tablas están sin relación. Lo podemos verificar aquí en el diseñador y vamos a ver que no hay ninguna relación directa entre ellos. Ya están sueltas. Se hace así pues porque en la vida real no, en muchos desarrollos de bases de datos no se utiliza pues de forma forzada la relación de uno a muchos o uno a uno cuando es actualización o eliminación de registros. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Pasamos ya a ingresarle datos, pues datos a nuestras tablas. Vamos a empezar por la tabla categoría. Vamos a empezar por categoría. Entonces abrimos la tabla categoría, vamos a insertar datos. Bueno, para no pues, de pronto demorarnos mucho, vamos a colocar aquí, vamos a colocar categoría, ropa. Otro registro que sea categoría electrodoméstico. Electrodoméstico y otra, vamos a insertarle otra aquí. Vamos aquí, alimento. Entonces esas son las categorías que contiene la tabla categoría para poder referenciarse en la tabla producto junto con la tabla pues que nos va a generar el proveedor. Bueno, entonces listo, ya continuamos. Insertamos las 3 filas. Ahí está la tabla categoría. Ahí tenemos categoría 1 ropa, categoría 2 electrodoméstico y categoría 3 alimentos. Bueno, ahora vamos con la tabla proveedor. Entonces con proveedor vamos a insertar también. Entonces vamos a colocar aquí proveedor. Pongámosle aquí Coltejer. Pongámosle aquí Sony. ¿Sí? Que son las empresas proveedoras. Y acá pongámosle Alpina. Listo. Tenemos aquí check de ignorar porque después no lo ingresa. Bueno, entonces ahí tenemos 3 proveedores, ¿sí? Y continuar. Bueno, entonces verificamos de que ya se ingresaron los proveedores y ya teniendo datos en proveedor y en categoría nos vamos a centrar en producto. Entonces vamos a insertar aquí producto. Obviamente miren que cuando yo inserte producto aquí, ¿sí? Bueno, en este campo no voy a insertar nada. Aquí proveedor, tengo que tomar en cuenta algo. Y cuando yo hago una aplicación, ¿sí? Cuando estoy haciendo una aplicación ya real, yo no voy a estar aquí a ciegas. Yo aquí lo voy a insertar es porque, pues obviamente es por el ejercicio. Ya cuando tengamos, por ejemplo en PHP, un formulario donde estén los campos, inserte producto, entonces proveedor. Entonces ya usted ve los proveedores allí enlistados, categorías y los productos pues que usted va a ingresar. Bueno, entonces aquí vemos ID de proveedor. Entonces proveedor 2, categoría 1, producto. Entonces aquí ya obviamente tengo que coincidir, ¿no? Bueno, voy a hacer un retroceso acá, voy a abrir otra pestaña acá para poder ver los proveedores, ¿sí? Aquí los proveedores y acá voy a ver otra vez la base de datos, pero ya con las categorías. Bueno, entonces aquí tenemos proveedores
y acá categoría. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya tenemos las dos tablas en otras dos pestañas. Y acá entonces vamos a empezar. Entonces, producto número 1, entonces proveedor, tenemos en proveedores, tenemos aquí Coltejer, que es el número 1. Entonces, número 1 aquí. Categoría, entonces categoría 1 ropa, bueno, coinciden allí, entonces colocamos aquí 1. Y producto, aquí vamos a colocarle camisa. Pasamos al siguiente registro, entonces acá vamos a colocar, bueno, 2, electrodoméstico y marca Sony. Bueno, coincidió también, entonces aquí 2. Y aquí vamos a colocar televisor. Listo, vamos a insertar aquí una nueva fila. Y como les digo, obviamente esto no va a pasar cuando estemos trabajando en lenguaje de programación PHP. Aquí yogur, porque vamos a poder ver toda esa información de los campos. Si esto estuviera relacionado, si ustedes recuerdan que cuando uno correlaciona en el diseñador, ahí sí se puede ver la información, ¿no? Porque él está llamando los valores de cada registro de las tablas padre. Pero en este caso, pues lo estamos ingresando de forma manual para que pues lo hagamos sin ninguna relación. Igual eso se puede hacer desde cualquier lenguaje. Bueno, entonces ahí insertamos nuestros primeros 3 registros en la tabla producto. Miren allí, hay concordancia. Podemos insertar más pues para que no tengamos esa equivalencia. Entonces vamos a insertar más datos. Vamos a colocarle aquí 3, acá pongámosle aquí pongámosle 2. Vamos a colocarle aquí dividí. 3. Pongámosle 3, 2, 1, falta. Aquí pantalón. Este es el registro y listo. Bueno, entonces miren que ya tenemos más registros dentro de la tabla producto. Bueno, tenemos 6 registros en cada una de las tablas. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar con el joining, o sea que las 3 tablas ya están pobladas, estructuradas. Entonces vamos a empezar por hacer el primer ejercicio, que es que voy a colocar aquí el diseñador. Tenemos la tabla producto, tenemos la tabla proveedor y la tabla categoría. Esta sería la correlación que se manejaría allí, de la estructura. Voy a guardar la estructura que no nos desacomode. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a llamar registros, ¿sí? Llamamos registros conectando la tabla producto con sus respectivos proveedores. Si nosotros vemos aquí, los proveedores tienen su nombre, pero acá en producto no están los proveedores con el nombre como tal, sino que va a aparecer ¿qué? Un código, claro. O sea, lo que nosotros hacemos realmente aquí es, si buscamos en la tabla producto, vamos a hacer un select aquí, select y un asterisco from producto, pues obviamente nos vamos a todo va a aparecer en las tablas relacionadas con códigos, ¿sí? Eso es lo que va a aparecer. Miren, aquí yo tengo producto, obviamente porque está el nombre del producto, pero yo aquí no sé a qué proveedor hace referencia ni a qué categoría. Entonces lo ideal para hacer los joining es que me muestre producto y me muestre, si voy a correlacionarlo con la tabla proveedor, pues que obviamente me muestre, ¿sí? el nombre del proveedor, ¿cierto? Eso sería lo ideal. O que si va a correlacionar producto, que me lo muestre también con el nombre de quién, de categoría.
Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el join para eso, para poder jalonar los registros de cada una de las tablas. Pero primero vamos a trabajar con la tabla proveedor, con esta tabla. O sea que cuando yo haga la consulta sobre la tabla producto, me jalone los nombres de los proveedores y me los pueda mostrar en la consulta. Bueno, entonces, a ver, de lo que ustedes leyeron en el join, ¿cuál es la estructura de consulta? ¿Cómo podríamos estructurar la consulta para que solamente nos comunique producto con proveedor? A ver, ¿quién de ustedes leyó o profundizó un poquito más el inner join? Muchachos. A ver, Johan, que acabo de llegar, ¿puedes hablarnos sobre la estructura de join? Hola, profe, buenas noches. Qué pena. Sí, señor. Bueno, Eh, cuando hablamos de la estructura de join, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Mira, hacemos un select y le decimos select asterisco, o sea, consúlteme todos los registros de la tabla 1, que en este caso, pues si nosotros nosotros vamos a hacer referencia a la tabla 1, sería la tabla producto, que es la tabla que está referenciando las demás tablas. Entonces hablaríamos de la tabla producto inner join. Ahí es donde ya empezamos a ¿qué? A jalonar los datos de la tabla ¿quién? De la tabla proveedor o la tabla categoría. Y el on lo que hace es referenciar el campo foráneo de la tabla producto con el campo primario de la tabla proveedor. Eso es lo que tendríamos que nosotros estructurar dentro de nuestro inner join, ¿no? Entonces, esa es la estructura inicial. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué me hizo aquí? Bueno, entonces vamos a hacer el proceso solamente entre producto, ¿sí? Entre producto y proveedor. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, ¿cómo empezamos? Select, hacemos un select, ¿cierto? Entonces yo necesito que me muestre, ¿sí? Me muestre de la tabla producto, mírenlo aquí, cuando uno digita producto, punto, necesito es el nombre, ¿no? Necesito el nombre de la tabla producto, ¿cierto? Pero como me voy a conectar a quién, pues me voy a conectar aquí a proveedor, entonces le doy aquí proveedor, ¿no? Proveedor, pero de proveedor ¿a quién necesito? Pues yo necesito el qué, el nombre. Entonces punto proveedor. Entonces estoy consultando a la tabla producto, ¿sí? Que es la tabla que va a recibir la consulta, y la tabla proveedor, que está como tabla padre, pero necesito el campo del nombre. Yo necesito el código, que igual me está generando por consulta general el código, pero necesito es el nombre. Bueno, ¿qué más sigue allí, muchachos? Aquí ingresó alguien más por acá. ¿Qué más sigue allí? Entonces, vamos a hacer el from. ¿El from de quién? Pues el from, la tabla producto. Producto. O sea, vamos a jalonar todos esos registros de la tabla producto. Y vamos a hacer el inner. El inner, miren que ahí aparece cuando se selecciona la opción inner join. Entonces vamos a hacerle inner join ¿a quién? A proveedor, ¿no? Vamos a conectarnos con la tabla proveedor y le colocamos la cláusula on, que es la que me va a correlacionar las llaves tanto foránea como primaria. Entonces, como yo estoy conectando mi tabla producto, el campo foráneo, ¿sí? ¿Sería de quién? Sería de producto, punto. Si estamos conectando la tabla proveedor, sería ID proveedor. Este campo foráneo se va a igualar ¿a quién? Se va a igualar a proveedor, o sea, la tabla proveedor, pero en el campo ¿qué? En el campo primario de la tabla. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos igualando el campo foráneo que tenemos acá con el campo primario de la tabla padre, que es la tabla proveedor y de proveedor. Ahí estamos haciendo la igualación
de campos, el campo foráneo con el campo primario. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a darle aquí continuar. Y efectivamente aquí tenemos, miren, la tabla producto con el nombre del campo en la tabla padre, que es proveedor, pero no con el código, sino con el nombre. Ahí estamos ya correlacionando las dos tablas, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Ahí estamos correlacionando prácticamente estas dos tablas, ¿ya? Pueden ustedes de forma optativa utilizar la selección por integridad referencial, lo pueden hacer, ¿sí? O lo dejan de hacer también, porque lo pueden trabajar mediante el lenguaje de programación. Se puede hacer de varias formas, ¿ya? Bueno, entonces en sí este es el código. Este es el código para hacer el enlace de una tabla con otra, en este caso producto con proveedor. Pero entonces allí vamos a enlazar la misma tabla producto con la tabla categoría. Vamos a enlazarlo. Entonces, para enlazar esa tabla producto, que ya la tenemos aquí definida, con la tabla categoría, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí nos faltaría que si vamos a seleccionar pues en este caso, ¿sí? A la tabla categoría, pues tenemos que incluirla dentro de la sentencia del select para que nos muestre a quién. Pues aquí le añadimos categoría Y de categoría. punto categoría, o sea que nos va a mostrar es el nombre de la categoría, ¿sí? Ya tenemos el enlace con la tabla categoría, que es esta. Entonces lo que vamos a hacer es, ya referencia la tabla producto, colocamos otro inner join, colocamos otro, perdón, aquí inner join, pero aquí lo vamos a enlazar con categoría, ¿cierto? Con categoría, y le colocamos aquí el on para poder enlazar a qué, a la tabla producto, que es la que está correlacionando los datos, producto punto qué, Punto ID de producto. punto id qué, Producto, categoría. id categoría. Categoría. Ah, Y lo vamos a enlazar a quién, pues a categoría, pero en el campo qué, y de proveedor. porque es el campo que nos va a traer los nombres o las categorías de la tabla categoría. ¿Listo? Entonces ya con eso ya nos va a traer o nos va a correlacionar tres tablas. Ahí estamos correlacionando pues prácticamente el producto con el proveedor y sus respectivas categorías. Ya si ustedes quieren traer más datos, pues entonces los datos los van a ustedes a jalonar desde el select, ¿sí? Ya ustedes, si tienen más datos o quieren sacar de pronto más ponderaciones, ya el select es el que se encarga de utilizar por funciones o por valores agregados la consulta, ¿ya? Entonces, en sí, muchachos, esta es la base para que ustedes, si tienen más tablas, n tablas, pues las puedan enlazar dentro de la misma consulta, ¿ya? O unirlas. Bien. Ustedes leyendo un poquito aquí sobre los recursos de aprendizaje, le echaron una ojeadita al manual de PHP. Muchachos, investigaron qué es PHP como lenguaje de programación, para qué sirve, ¿no? No, profe, yo la verdad no lo alcancé a investigar. Puede ver. Bueno, entonces vamos a empezar por el lenguaje de programación. ¿Qué es PHP? ¿A qué han escuchado ustedes qué es PHP? ¿Qué es PHP o qué es el lenguaje PHP? Bueno, todos saben que es Java, pero PHP, ¿qué viene siendo? No, profe, básicamente es un lenguaje de programación enfocado. Realmente he visto que lo trabajan mucho, pero es para el desarrollo web, para la parte de contenido web, básicamente. Sí, exacto. Entonces, PHP es un lenguaje de programación
de código. Exacto, se utiliza en el lado server, en el servidor. O sea que para poderse ejecutar se requiere que utilice un servidor con el motor de ejecución del lenguaje como tal. O sea que yo no es que coja un código en PHP, parte del lenguaje PHP y lo ejecute en mi navegador así simple y silvestre. No, tengo que incluirlo dentro de un servidor y pues ya en este caso estamos utilizando el servidor Apache, que es el que instalamos para hacer las prácticas con este PHP Miami. Ese es lo que tenemos como recurso. Entonces, si nosotros vemos en nuestro server, sea WAMP Server o sea SAM, vamos a ver aquí que tenemos instalado el PHP, ya lo tenemos pues prácticamente instalado, ¿sí? Por defecto. Además de estar MySQL, el servidor Apache, MariaDB, ya viene instalado. O sea que no hay que hacer nada más sino ejecutar las consultas. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí, muchachos? Primero que todo vamos a entender qué es el lenguaje. Voy a darles unos pinitos básicos de PHP. Cómo crear un archivo en PHP o una estructura en PHP básica y cómo se almacena. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es activar el SAM o el servidor, que ya lo tenemos aquí activos. Voy a utilizar un programa, que no sé si ustedes lo han manejado, les recomiendo que lo utilicen, que se llama Visual Studio Code. Sirve para programar desde C++ hasta Java, PHP, COBOL, Fortran. Bueno, tiene una cantidad de plugins, Python, trabaja también en dispositivos móviles si quiere utilizar Android. Es muy fácil de manejar. Entonces el Visual Studio Code pues hoy en día es una referencia al manejo pues de lenguajes de programación de bajo y alto nivel. Es fácil de descargar, instalar, tiene una cantidad de plugins o aditamentos que pueden facilitar la codificación. Bueno, antes de utilizarlo vamos a ubicar la parte donde está nuestra carpeta, ¿sí? La parte donde va a estar la carpeta de instalación de nuestros scripts o la programación que está pues embebida realmente en PHP o el núcleo como tal, ¿sí? Bueno, a ver si lo tengo aquí en el D, a ver si lo tengo acá en el D, a ver si está aquí el SAM. A ver qué se me hizo. A ver. Ya. Los que instalen WAMP, el WAMP aparece en la unidad C como WAMP 64. Si instalan SAMP, va a aparecer como SAMP, XAMPP. ¿Sí? Esa es la referencia en caso tal de que instalen SAMP. Aquí en WAMP 64, porque el servidor que estoy utilizando es el WAMP, es este. Aquí es donde nosotros vamos a almacenar todos los scripts en PHP. Entonces, al abrir esta carpeta, va a aparecer una carpeta llamada www. Esta carpeta www es como simular si un archivo de servidor estuviera en la internet. Lo que se ejecute dentro de esta carpeta, al ingresarse por el navegador, estaría simulando su funcionamiento como si estuviese dentro de la internet o estuviera una conexión a internet. Entonces aquí en esta carpeta www, aquí nosotros vamos a crear nuestros archivos, ¿sí? Aquí vamos a crear una carpetica que se llame, voy a crear una carpeta que se llame prueba PHP, ¿sí? Entonces prueba PHP va a contener los archivos que yo voy a ejecutar en el lado del servidor. ¿Cómo así? Pues yo voy a crear mis scripts donde estos scripts pues terminan en una extensión .php, todos los archivos terminan en .php y los voy a poder ejecutar en el navegador. Vamos a hacer el ejemplo. Listo, entonces, bueno, vamos a crear aquí un nuevo script. Vamos a crearlo aquí. Vamos a crear aquí un nuevo script, entonces archivo nuevo, después de haber instalado el Visual Studio Code. ¿Ya? Bueno, entonces aquí este asistente nos permite pues elegir el idioma
que vamos a utilizar. Miren que usted puede programar en C, C#, C++, CSS estilo en cascada, bueno, Dart para programación de dispositivos móviles, pueden utilizar ustedes Groovy, Go, orientación a objetos, bueno, pero lo que nos interesa es PHP, mírenlo aquí. Entonces ya queda estructurado el archivo prácticamente para que utilice PHP. Bueno, entonces, como en todo lenguaje siempre hay una sintaxis. La sintaxis para utilizar PHP siempre empieza con algo similar a como fuera HTML. Entonces tenemos PHP, mírenlo allí. Estoy diciendo que PHP pues obviamente es la connotación que voy a utilizar para poder trabajar, ¿sí?, dentro de mi estructura. Ya hay unas estructuras de pronto que no van a encontrar ustedes inicialmente de PHP, van a encontrar HTML o XML, ¿sí? Pero obviamente esas estructuras pues van a ser utilizadas ya sea para identar o codificar, ¿ya? Bueno, voy a mostrarles acá inicialmente un código para que ustedes miren cómo se comporta o qué estructura tiene PHP. Aquí me arrastra aquí este código. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un código en PHP. Entonces siempre las cláusulas o las estructuras en PHP empiezan de esta forma, ¿sí? Símbolo de interrogación PHP, o sea que todo lo que contenga esta etiqueta que está abierta va a estar en ese lenguaje PHP, ¿ya? Entonces vamos a empezar por trabajar PHP aquí, símbolo de interrogación, que es lo que nos hace falta, y acá más abajo, ¿sí?, colocamos el símbolo para cerrar, ¿ya? Esa es la connotación básica para empezar a trabajar PHP, ¿ya? Listo. Siempre nos coloca el símbolo de interrogación. Bueno, entonces este primer script que vamos a hacer, que vamos a desarrollar, pues es el ejemplo básico de PHP. En PHP se utilizan cláusulas. Vamos a empezar por hecho, y aquí usted va a colocar entre comilla doble como cadena hola mundo. Esto es lo primero que se hace siempre en programación, hola mundo. Entonces yo necesito ver ese hola mundo en pantalla. ¿Cómo lo hago? Pues mi archivo, ¿sí?, que aún no le he dado un nombre, este archivo que está de prueba lo voy a guardar. ¿En dónde? Pues lo voy a guardar, ¿sí?, en C2 puntos, WAN64 para mi caso, y lo voy a guardar aquí en www, y en www la carpeta que acabé de crear hace poco llamado prueba PHP. Aquí es donde voy a almacenar este archivo, ¿sí?, llamado vamos a llamarlo index.php. ¿Por qué index.php? Porque es el archivo índice o el primero que se va a ejecutar dentro de esa carpeta. Entonces ya aquí le vamos a dar archivo, guardar como, y aquí vamos a ubicar pues C2 puntos, WAN64, www, y vamos a ubicar nuestra carpeta prueba PHP. Entonces ya aquí la vamos a llamar index. Usted lo puede llamar como quiera, pero para que se ejecute de inmediato lo puede llamar index, ¿sí? Bueno, listo, entonces lo guardamos. Ya quedó almacenado nuestro primer archivo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora nos vamos para el navegador, y en el navegador vamos a escribir, teniendo activo nuestro servidor, localhost, ¿sí? Si usted le da localhost, él va a entrar aquí, ¿no? Localhost /prueba PHP. Prueba PHP, ¿por qué? Pues porque está dentro de la carpeta prueba PHP. Si yo le doy enter, miren que ya me aparece hola mundo. O sea que nuestro archivo se está ejecutando en el lado del servidor. Si yo voy a mirar el código fuente de esta página, solamente me va a aparecer esto, no me va a aparecer el código que desarrollé en el editor. Entonces PHP es similar al lenguaje C. Los que han manejado de pronto C o Java
van a encontrarse que uno puede utilizar variables. ¿Qué es una variable? Pues es un dato que puede cambiar, ¿sí? Y las variables, ¿cómo se declaran? Pues se declaran con el símbolo pesos y le damos un nombre, mi variable igual a 3. Entonces ahí tenemos una variable, o sea que mi variable va a tener un valor igual a 3. Entonces voy a mostrarlo en pantalla. He hecho mi variable y ya voy a poder control S pues para poder visualizar cambios. Y miren ahí, si ven el 3 ahí pegadito, hola mundo 3, porque la variable se declaró para poderse mostrar en pantalla. Bueno, entonces eso es PHP, se ejecuta al lado del servidor, no es complicado, utiliza también todos los elementos que conocemos en lenguaje de programación. Entonces yo puedo utilizar aquí un condicional, si mi variable, entonces aquí coloco símbolo pesos, mi variable es igual a 3, entonces aquí puedo colocar, aquí vamos a colocar aquí una sentencia, si no, entonces hecho, aquí es igual a 3. Es igual a 3 y en caso tal de que no lo sea, pues entonces un else y colocamos otro, pues siempre colocan llaves por convencionalismo por si hay más instrucciones y aquí pues vamos a no es igual a 3 en caso tal no sea igual a 3. Pues bien, que ahí estamos utilizando estructura, un if. Y pues lo chévere de esto es de que siempre se concatenan o se unen las llaves que están, digamos, componiendo una sentencia. ¿Ya? Guardamos y miramos. Profe, un momento, ahí en la 8, en el 8, ¿es igual a 3 o solamente un igual? Siempre se coloca aquí igual 3, ¿por qué? Porque es una igualación a condición. Yo podría colocar aquí esto. Ay, perdón. O sea, siempre coloca igual. Yo podría colocar esto. Porque estamos hablando de diferencia. O sea que si mi variable es diferente de 3, entonces haga algo. Entonces siempre es igual. Si usted coloca un igual aquí, un solo igual, obviamente las referencias de igualdad allí no van a generar ese espacio de comparación. ¿Sí? Usted puede utilizar un distinto, una exclusión. Si de pronto yo tengo otra variable por aquí, pues obviamente le digo aquí variable igual a 4. Entonces aquí aquí se utilizaría realmente un igual. ¿Ya? Pero pues uno ya siempre viene acostumbrado desde Java o lenguaje C a colocar doble igual, ya para establecer igualdad en una condición. Pero aquí ya es una asignación, cuando es igual a 4, asígnele 4. ¿Ya? Bueno, entonces de esa forma pues se trabaja PHP, no es cosa del otro mundo, muchachos, como les digo, esto no es de que ustedes se van a perder pues en cuanto a la parte de programación, porque esto es muy sencillo. Tutoriales de PHP por cientos los hay. Utiliza condiciones, que ciclo repetitivo, sí, claro, entonces un for aquí y aquí vamos a trabajar, bueno, entonces una variable. La variable se pueden declarar de esta forma, no necesariamente tiene que declararse al comienzo del código, sino aquí, bueno, no int, aquí coloquémosle ini o x, el famoso x que vaya desde 0 hasta x menor o igual a 10 y aquí el decremental o incremental como quieran. Entonces aquí pesos x más para poder incrementar de 1 en 1 y aquí un hecho para poder ver cómo hace el recorrido. Entonces este es el valor. Entonces aquí bueno, aquí para colocar la variable vamos a ver x aquí, este es el valor, no, coloquémoslo aquí, a ver, x
y coma, si no lo recibe de esta forma. Ahí ya, miren que salió, pero salió lineal, bueno, y ahí toca es aquí utilizar, si nos sale identado, no, me está sacando el factor del identado. Aquí separadito. No, me está sacando el identado. Bueno, ahí nos hizo la repetición de la serie en X del ciclo. Entonces también se utiliza el for, el while. ¿Se acuerdan del while? Del mientras. Sí, el mientras. Mientras, el do while, haga mientras, ¿sí? Todos esos ciclos repetidos también se manejan dentro de PHP, o sea que esto no es extraño para ustedes, la verdad que no. Entonces, también maneja orientación a objetos. Yo puedo crear una clase en PHP, puedo crear una clase que llame conectar, otra clase que llame consulta, otra clase que llame logueo, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, yo les voy a facilitar los códigos, no se preocupen que ustedes no tienen que empezar a investigar desde cero qué es PHP. Igual yo lo que necesito es de que ustedes vean esto y digan, si esto es PHP y esto funciona así, esto funciona así. Igual yo se los voy a explicar. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan mejorar esa implementación de lo que hemos visto en bases de datos con el lenguaje. Eso es lo que yo necesito que aprendan, ¿ya? Aquellos que no han manejado pues PHP, yo sé que algunos lo han manejado. Entonces aquí en la plataforma, acá aparece pues unas guías. Vamos a ir mirando cada una de ellas para que nos quede pues claro. Aquí en Desarrollo Web, que es una página que lleva años y años a nivel de programación, nos explica acá qué es PHP, ¿sí? Como lenguaje estructurado para servidores junto con SQL o MySQL. Entonces miren que aquí pues el paso a paso de cómo hacer prácticamente un CRUD, igual yo se los voy a explicar, ¿sí? Para que ustedes puedan entender el paso a paso. Bueno, este otro W3 Schools también nos permite conocer un poquito la relación entre MySQL y PHP, ¿sí? Aquí nos explica que MySQL, cómo se conecta MySQL con PHP, ¿ya? Entonces, cómo se instala. Miren que acá hay un ejemplo de cómo conectarse PHP con una base de datos. Entonces ya les explicaré eso también, en la parte de las variables de conexión. También en PHP podemos crear una tabla, lo podemos hacer, podemos utilizar la sentencia insert, ¿sí? Podemos utilizar todas las sentencias que hemos visto. Los joins también se pueden trabajar dentro de PHP. Ya, miren que aquí, a ver si está el enlace. Cómo utilizar el inner join con PHP y MySQL. En este enlace que está posteado acá en la plataforma, aquí nos explican cómo, bueno, ya ustedes saben qué es esto, el inner join, ¿sí? El concepto básico de inner join, la sentencia, pero aquí cómo crearlo junto con PHP. Entonces miren que aquí tenemos código SQL que nos presenta la creación de una tabla llamada animales con 3 campos, una tabla llamada especie, hace una inserción de datos en especie. Bueno, aquí lo que hace es un alter table para modificar los campos primarios de cada una de las tablas. Miren allí, ahí ya se muestra la correlación de las tablas, ¿sí? En función de la consulta, pero aquí PHP hace la conexión a la base de datos. Miren que aquí este es el código que nos va a permitir conectarnos a la base de datos, y acá en PHP se genera la sentencia de consulta, ¿ya? Esto que está más abajo, esto es HTML. HTML es el lenguaje para poder estructurar un elemento visual dentro del navegador,
¿sí? Yo puedo crear con HTML un texto, una tabla, un campo, bueno, todo eso que ustedes ven en su navegador está conformado por HTML, que no es tampoco complicado de aprender, ya se lo explicaré. Y con eso pues ya se genera la consulta de inner join, teniendo claro pues cómo funciona. Bueno, este último archivito que tengo acá es CRUD.php. Este archivo CRUD.php es interesante que ustedes lo abran y empiecen a visualizar todos los elementos que conlleva ese CRUD.php. Hay 4 archivos, CRUD 1, 2, 3 y un sistema de logueo. Voy a explicárselos, ¿sí? Voy a explicárselos para que ustedes pues, les quede claro el concepto de cómo se trabaja con PHP. Bueno, entonces, entendiendo algo en PHP como lenguaje, al conectarse a una base de datos, ¿sí? Siempre se requiere que se denote o se referencie el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la clave de acceso del usuario. ¿Sí? Nosotros cuando trabajamos con el servidor en nuestro computador, rico porque ahí no tenemos que meterle ninguna clave. Pero allá arriba, en las grandes ligas, allá en la nube, allá en su servicio de hosting, obligatoriamente sí tiene que meterle la clave, porque ustedes saben que uno puede atacar un sitio web metiéndole consultas de suprimir, un delete, puedo meterlo dentro de un campo de texto, ¿sí? Si no hay ninguna validación. Imagínense yo meterme aquí a Hotmail, voy a meterme a Hotmail aquí, entonces voy a ingresar dentro del campo de un campo de texto cualquiera, ¿no? el del, a ver, miramos por aquí el login acá, es que a veces se pone lentico. A lo que se le llama también inyección en SQL, ¿sí? Me voy a entrar aquí a Outlook y entonces resulta que de gracioso voy a meterle aquí en este campo delete asterisco from users. Entonces, si esto no está validado, esto puede entrar como parte de una consulta o ataque por inyección de SQL. Esto es lo que utilizan para hacer inyección SQL. Hay otras formas de hacerlo más, digamos, ocultas y que se salte la validación ya de la página. Entonces, esto es lo que ataca mucho lo que son las bases de datos. Bueno, entonces, ya entendiendo qué es PHP, su breve funcionamiento, pues vamos a empezar a trabajar con nuestro primer sistema de consultas para conectar PHP con bases de datos. Entonces nos vamos a hacer referencia a este archivo CRUD.php, ¿sí? Ese archivo CRUD.php que ustedes van a abrir y van a descomprimir, vamos a hacerlo. Entonces abrimos CRUD.php aquí y vamos a extraerlo. ¿Dónde vamos a extraer este archivo? Pues lo vamos a extraer en donde está nuestro WAMP, ¿sí? WAMP server. Entonces vamos aquí al C. Vamos a donde está nuestro servidor y aquí en www vamos a extraer nuestra carpeta CRUD.php. Extraemos y listo. Esto, bueno, voy a cerrar esto aquí para que nos quede el espacio libre. Y acá ya extraído dentro de nuestro servidor en www, aquí tenemos nuestra carpeta CRUD.php. Ahí lo tenemos. Abrimos y acá tenemos 4 carpetas. Vamos a empezar por este CRUD 1. Vamos a mirar qué hay. Miren aquí en CRUD 1, todos los archivos que ustedes pueden ver terminan como PHP. PHP, conexión, eliminar, guarda usuario, index. Recuerden que siempre que ustedes vean dentro de una carpeta el nombre de un archivo como index, sea HTML o en este caso PHP, es el primer archivo que se va a ejecutar cuando se ingrese a la carpeta CRUD 1 en el servidor.
Aquí, bueno, acá hay un archivo de texto que nos habla sobre la instalación. Miren que aquí nos explica, miren lo mismo que acabamos de hacer, que en el WAN www meta la carpeta CRUD y que para cargar la base de datos hay un archivo llamado sistema.sql. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces aparece modificar usuario, modificar, nuevo y sistema.sql. Miren que este archivo .sql es el script que me va a poder importar a una base de datos la tabla de usuarios. Mírenlo allí. Esta es la tabla que se va a crear cuando yo importe este archivo .sql a mi estructura de base de datos. Voy a crear dentro de phpMyAdmin una base de datos llamado sistema. ¿Sí? Usted lo puede llamar como quiera, pero lo va a llamar sistema. Entonces nos vamos para phpMyAdmin y vamos a crear nuestra base de datos sistema. Sistema. Listo. Entonces aquí no vamos a crear tablas. Vamos a importar este archivito sistema.sql y es el que va a hacer todo el trabajo de crearnos la estructura de tablas. Entonces nos vamos para donde importar y aquí vamos a importar nuestro archivo. Acá hay un botón que dice seleccionar archivo y nos vamos a nuestra ruta donde está el WAN 64 www CRUD PHP CRUD 1 y seleccionamos sistema.sql. ¿Sí? Porque esta es la extensión de todos los scripts que pueden ser importados dentro de la estructura de base de datos MySQL y le damos a abrir. En las grandes ligas no siempre va a ser un archivito de 2 kilobytes, porque usted puede hacer importación de millones de registros. En las grandes ligas pueden ser 100 megas, 500 megas, dependiendo de la gran cantidad de información que se tenga. Entonces ahí viene el problema. Ya cuando aquí nos dicen máximo 128 megas, poseemos problemas. ¿Qué toca hacer aquí? Toca meterse un archivo de configuración del Apache, ¿sí? Y hacer una triquiñuela para poder colocarle más tamaño a esto, para poder hacer la importación. Listo, entonces en este caso no tenemos problema porque solamente vamos a importar la estructura de creación igual. Miren que aquí aparece un insert. Acá aparece un insert, miren acá, de la tabla de usuarios donde aparecen 2 registros. Pero si fueran miles de registros, ahí ya viene el tamaño y el problema. Bueno, entonces le vamos a dar continuar. Y ya dentro del sistema, miren que de forma exitosa se importó nuestra tabla de usuarios. Si ustedes la observan aquí en la parte inferior izquierda, y aparecen los 2 registros. Ahí ya se importaron exitosamente. Bueno. Entonces, ya importado esto, ¿sí? Ya importada la tabla de usuarios, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con nuestro editor. ¿Para qué? Pues para personalizar esa carpeta CRUD 1, o sea, esta. Pues sencillo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, ¿sí?, esta carpetica y la vamos a arrastrar al Visual Studio Code y suelta, ¿sí? De ahí nos va a crear los espacios para poder empezar a editar todos los archivos. Miren que ya aquí se ve mucho mejor distribuido la carpeta de proyecto. Entonces vamos a empezar a analizar cada archivo. Vamos a empezar a analizar a conexión, ¿sí?, .php. Este es el archivo principal porque es el que nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos que está ya creada y ya está diseñada en MySQL. Vamos a mirar. Miren ahí está. Miren esto lo podemos cerrar porque estos son plugins. Miren que aquí está PHP, PHP inicia, PHP finaliza y aparece una variable. ¿Recuerdan la variable? Símbolo pesos, llamada MySQL i.
es una variable. Pero se le está asignando aquí un constructor llamado MySQL. Esto sí ya es un comando propio de PHP. O sea que este comando es el que nos va a permitir ¿qué? Conectarnos a nuestra base de datos utilizando ¿qué? El nombre del servidor. En este caso el nombre de nosotros es localhost. En la Grandes Ligas usted tiene que colocar allí http://www.com. Ahí eso es lo que tiene que colocar allí. Si esto se va a subir a la nube. Después de eso viene el nombre del usuario. En este caso, root. Pero en la Grandes Ligas ya tiene que colocarle un nombre totalmente distinto, ¿sí? Y acorde pues al lugar. Después de esta comita viene dos comillas simples, dos comillas dobles abiertas y no aparece nada. Aquí es donde debería ir la clave, pero como estamos en casita podemos estar tranquilos, pero en las Grandes Ligas ahí arriba sí la clave tiene que ser compleja para que no permita la intromisión de usuarios. Y aquí tenemos el nombre de la base de datos. ¿Y cómo llamamos a la base de datos nosotros? No CRUD1, lo llamamos sistema. Sistema, sí señor. Entonces, después de que ya nosotros establecimos la conexión de nuestra variable con la base de datos, el usuario y la clave, utilizando la sentencia o la función MySQL, entonces ya aquí vamos a utilizar el if. Miren, la condición if, si MySQL y connect RNO. ¿Esto qué es? Esto es una función que me evalúa si no existe algún tipo de conexión utilizando MySQL. Si en caso tal esto se cumple, si esta condición es verdadera, pues entonces él entra aquí y nos dice conexión fallida y nos muestra la función MySQL connect error, que es la que nos va a mostrar el tipo de fallo que exista si no hay conexión a la base de datos, y el exit para poder salir del ciclo. Entonces ahí ya tenemos la conexión a nuestra base de datos. Vamos a ver ahora el archivo index. Vamos a empezar por index. Index, como recuerdan ustedes, es el primer archivo que se ejecuta dentro de un entorno PHP como lenguaje. Índice, ¿no? Index, inicio. Entonces aquí empieza PHP y aparece una cláusula, una función llamada require, que es requerido o requiere. ¿Requiere a quién? A conexión.php. O sea que para empezar a funcionar todo esto que está aquí, requiere el archivo conexión. O sea que él va a llamar primero a la conexión. Primero se conecta a la base de datos. ¿Ya? Después aparece una variable. Miren aquí, esta es otra variable. Siempre que ustedes vean símbolo pesos es variable. Yo lo puedo llamar Pachito, Paquito, como quiera. Pero es una variable y se tiene que utilizar. ¿Se le asigna qué? Ah, miren lo que está entrecomillado. ¿Se acuerdan de esto? Una consulta, un select. Ahí estamos teniendo nuestro primer select. Dice, seleccióneme el campo ID y el campo usuario y el campo correo electrónico de la tabla usuarios. O sea que me va a seleccionar la llave y los valores de usuario y correo de la tabla usuarios. Eso es lo que va a hacer esta variable. O sea que ella va a cargar con el resultado de esta consulta. ¿Cómo nosotros vamos a poder ver eso? Bueno, aparece otra variable llamada resultado. Y resultado tiene una función, ¿sí?, asociativa. Esto, cuando ustedes vean este guión y este mayor que, es una asociación de esta variable, ¿sí?, junto con un método llamado query. O sea que aquí es donde realmente se hace la consulta. Miren, esta función query es la que realmente hace la consulta de toda esta cadena. ¿Por qué? Porque la está conteniendo, miren. Entonces esta variable asociativa le va a pasar todos los datos a quién? A resultado. A esta variable. Bueno, entonces como ustedes vieron, PHP finaliza siempre aquí, ¿no? Con este símbolo. Entonces aquí abrimos el código en PHP y aquí se cierra.
Entonces, PHP, que lo que está haciendo ahí, garantizando de que haya una conexión y que haya una consulta a una tabla existente. Yo creo que hace falta más validaciones aquí. Después de eso, nosotros entramos ya a hablar de HTML. ¿Qué es HTML, jóvenes? ¿Qué es HTML? Profesor, como para crear una página web. Exacto. Es el lenguaje, Bueno, o HTML no es un lenguaje de programación, ojo con eso. HTML es un lenguaje de tipado o de estructura que nos va a permitir visualizar los datos que va a arrojar el lenguaje servidor PHP. Eso es HTML. Eso es lo que nos va a permitir hacer HTML. Mirar, por ejemplo, tablas, mirar imágenes, un video, cargar un script. Bueno, todo lo que podamos nosotros ver va a ser generado por HTML. Entonces, después de que nos conectamos aquí a la base de datos, viene HTML. Y HTML tiene su propia estructura. ¿Sí? Aparece HTML aquí y aparece por acá al final. Pero aparece con una barrita, ¿sí la ven? Todo lo que termine en barrita me está diciendo que está cerrando la etiqueta. Todas esas son etiquetas. Aquí se cierra la etiqueta HTML. Si ustedes pueden ver aquí, vean esta línea. Él nos está identando, ¿sí? HTML, miren. Después aparece el head, o sea que HTML me contiene ¿a quién? El head. ¿Y qué es el head? Significa cabeza. O sea que el encabezado de la página web se etiqueta como head que abre y head que cierra. Cerramos aquí el encabezado. Después viene el body, que es el cuerpo. O sea que todo lo que está conteniendo el body es lo que nosotros realmente vamos a ver en el navegador. Ese es el body. Dentro del cuerpo, o sea, dentro del body, vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar ya unas etiquetas. Esta etiqueta llamada center, significa centro, va a centrar ¿qué? Está centrando el texto usuarios. ¿Sí? El texto usuarios es el texto que se va a centrar allí en pantalla. Aparece aquí una etiqueta que es muy importante, que es href. Miren acá, ahref nuevo.php. Esto hace referencia a que es un hipervínculo. ¿Se acuerdan de los hipervínculos de las páginas de internet? Esta es la base. Pero aquí vamos a ver un texto en pantalla llamado nuevo usuario. O sea que cuando le demos clic a nuevo usuario, el href nos va a llevar a esta página llamada nuevo.php. Cuando le demos clic aquí. Entonces, esta estructura nos va a llevar hacia una nueva página. Nuevo usuario en este caso. Pero el archivo va a ser nuevo.php, que viene siendo este, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, esa etiqueta P es de párrafo. Si usted quiere meterle más texto, P significa párrafo. Después de esta parte de colocar el encabezado y el enlace, viene una etiqueta llamada table. Table significa tabla, ¿no? Como las tablas de Excel o tablas de Word. Table aparece aquí con una propiedad llamada border. Border igual a 1 con un ancho de 80%. O sea que la tabla va a abarcar en mi pantalla un 80% de ancho. Que eso es lo que trabaja width. El ancho, 80%. Y aparece aquí t-head. T-head me está diciendo que mi tabla, o sea, T significa tabla y head significa cabeza, encabezado de tabla. Este encabezado de tabla, miren a dónde termina. Él termina pues prácticamente, a ver qué se me hizo el t-head aquí. A ver que no cierra acá, no cerró. Bueno, el t-head lo que hace es que me cierra el encabezado de tabla. El tr significa fila y el td significa columna. O sea que aquí ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos una columna, 4. 2 columnas,
3 y 4 columnas. Miren que hay 4 columnas allí. ¿Por qué? Porque esa tabla nos va a mostrar los usuarios, el correo y los elementos para poder eliminar o actualizar los campos. Entonces eso es lo que nos va a mostrar aquí, el encabezado. Bueno, aquí tenemos el cuerpo de la tabla, tbody, ¿sí? Y acá dentro del tbody, que es una etiqueta para el cuerpo de la tabla, viene el código en PHP. Este código no lo vamos a ver en la tabla, solamente se va a ejecutar en el lado del servidor. Miren, ¿qué es lo que dice aquí? PHP, incluso lo puedo organizar un poquito más para poder que entendamos la estructura. Bueno, aquí. Esto que está aquí, que acabo de modificar, es código PHP. Esto que está acá. O sea que esto no lo vamos a ver en el navegador. ¿Qué hace el código PHP? Que abre y cierra. Me coloco una estructura mientras, un while, que me dice row es una variable que va a coger a resultado. ¿Y quién es resultado? ¿Quién vendría siendo resultado? Lo que me arrojó la consulta select. Coge y me muestra a resultado fila por fila, fila por fila, fila por fila. Esto es lo que hace este ciclo repetitivo en el encabezado de la tabla. Ahora bien, en la siguiente fila, ¿sí? El siguiente tr me va a colocar aquí un código en PHP, miren. Hecho ya saben que es mostrar, ¿no? Hecho row usuario. ¿Y quién es row? Pues es lo que me arrojó ese ciclo y me va a mostrar lo que está aquí entre estas dos llaves, el campo usuario, que viene siendo este el encabezado, y el campo email, que viene siendo este el encabezado. O sea que él hace un recorrido en toda la tabla y me va a mostrar los usuarios y los correos de esa tabla. Pero ¿por qué se quedaron aquí en blanco estas dos columnas? ¿Por qué? Porque ellas pertenecen a un hipervínculo href llamado modificar. O sea que cuando yo le dé clic a este href, que es modificar, el texto modificar, me va a llevar a ¿dónde? A modificar.php, que viene siendo este archivo. La otra columna que está en blanco, vacía, me va a llevar a ¿dónde? A eliminar.php. ¿Sí? Me va a llevar a eliminar.php y me va a preguntar, ¿está seguro de que desea eliminar el registro? Al darle clic aquí en eliminar, esto que está aquí es una sentencia en JavaScript. Si ustedes recuerdan, de pronto Java tiene un hijito por ahí que llama JavaScript. Pues Java es un hijito para los navegadores y para el internet. Es la representación de Java para lo más mínimo en internet, ¿no? Mucha gente lo confunde con Java, pero no es Java. Entonces la sentencia onClick me va a decir que cuando yo le dé clic a mi hipervínculo, ¿sí? Por este href, antes de irse a eliminar, me va a preguntar si yo deseo o no borrar el registro, que es lo más correcto cuando se va a eliminar un registro. Hasta aquí se genera toda la tabla. Hasta aquí. Ya aquí se empieza a cerrar todo con ese slash. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Listo? Vamos a ver por el momento cómo funciona. Para poder ver esto, ¿sí? Debo arrancar a partir de index. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meter aquí el localhost. Y, a ver, se llama la carpeta CRUD.php, ¿no? Que está dentro del www. Entonces, CRUD.php. Entonces miren que me cargó el sistema de archivos, pero a mí me interesa solamente este que está por aquí, CRUD1. Y miren el resultado. Entonces, eso que ustedes ven allí, esto es HTML, pero en últimas la conexión a la base de datos como tal la está haciendo el lenguaje de programación PHP, que es lo que está haciendo aquí, lo que está haciendo
lo que está haciendo acá, ¿sí? En este ciclo mientras, lo que está haciendo aquí, lo que está haciendo también acá, aquí y acá, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Ah, bueno, entonces vamos a mirar si esto funciona, si es cierto. Ah, bueno, entonces voy aquí voy aquí a modificar, marco, entonces aquí voy a ponerle Pablo. Ok, me va a pedir una contraseña, pero ponle aquí Pablo. Listo, usuario modificado, regresar. Listo, miren que ya el usuario es Pablo. Vamos a mirar si efectivamente en el PHPMyAdmin hizo el cambio. Bueno, aquí sistema, usuarios, y efectivamente vemos aquí el cambio, Pablo. Entonces miren que ya estamos utilizando un frontend prácticamente enlazando lo que es el concepto de consulta SQL. Hacemos una pausita allí, muchachos.